¿Quiénes no tienen internet en su celular? Levanten la mano. ¿Quiénes tienen internet en su celular, mejor dicho? Todos tienen, ¿no? Todos tienen. Bien. Vamos a hablar de ingesta de cáusticos. Sencillo, sumamente fácil. ¿Qué es un cáustico primero? A ver, algunos de ustedes han jugado con un plástico, supongo que le han puesto fuego debajo. ¿Qué pasa con el plástico? ¿Qué pasa? Se calienta, ¿qué más? Cambia de color, ¿qué más? Se achicharra, ¿no? Como decimos este término, ¿no? Se vuelve, se retrae, Eso es un cáustico. Todo lo que ustedes se imaginan que produce un pedazo de plástico es un cáustico, pero cuando eso afecta a la mucosa, es un cáustico. ¿Ya? Entonces es un líquido, póngale, líquido corrosivo para la mucosa gástrica, o para la mucosa gastrointestinal, póngale. Gastroesofágico. ¿El intestino no? Líquido corrosivo. Esta es una endoscopía normal, un esófago normal. Miren cómo está rosadito, el fondo. Esta es la línea Z, por si acaso. El epicardias. Es una mucosa normal. Fácil de identificar. Esa es una lesión, está lesionado. ¿Ven cómo está acá todo herido, lastimado? Todo esto está lastimado. ¿Ya? Eso es lo que hace un cáustico corrosivo para la mucosa. ¿Ven eso? Estas son úlceras superficiales. Tú lo despegas para quedar una herida de abajo. ¿Ya? Eso produce los cáusticos, produce lesión directa sobre la mucosa. Todo lo que está como anillo son las erosiones profundas. Y esto está necrosado. ¿Ven? Son las negras. Todo lo que es negro es tejido necrosado. ¿Qué quiere decir? Es tejido muerto, se puede decir así. ¿Ya? Es un tejido que ya no tiene vida, que se va a infectar, hay que retirar. Y si todo el esófago está necrosado, entonces hay que sacar el esófago. No sirve. Y una vez que pasa, que se forma la úlcera y cuando cicatriza, queda así, cerrado. Miren la diferencia entre una mucosa normal. Es móvil, constantemente se mueve, se abre, se mueve, se abre, pero en este caso está fijo. Y este diámetro es el diámetro de la mina que ustedes tienen de lapicero, así delgado, 3-4 milímetros. Así. Va a poder el paciente comer, va a poder digerir, tal vez ni líquidos va a poder tomar bien. ¿Ya? Es una úlcera que está cicatrizando, todo lo de blanco es úlcera y es lo que está cicatrizando, está quedando cerrado. Y cuando hacemos una radiografía con contraste, el esófago se ve así, delgado. Entonces no sirve ese esófago ya. Prácticamente hay que sacar, y si se puede, trasplantar un pedazo de colon ahí. Si es que se puede, no hay experiencia en Perú, por si acaso, en Brasil están haciendo prácticas. O sea, si alguna vez intentan suicidarse con un cáustico, cambien de estrategia mejor. ¿Ya? Tómense el veneno para rata, que es más efectivo, creo. Porque si no mueren con esto, chicos, van a sufrir, si es que alguno piensa, ¿no? Obviamente ninguno de ustedes piensa, ¿no? Antes de ingresar a la ULS hacen un examen psicológico, ¿no? ¿No les piden? Para el trabajo les piden. Examen físico, mental, por psiquiatría. Si te ves loco, no te contratan, ¿no? Pero la mayoría de veces, lamentablemente, es por suicidio, o es, bueno, no la mayoría es accidental. ¿A qué se refiere eso? Por ejemplo, imagínense que alguien tenga lejía. Antes tenían las lejías en botellitas. Unas botellas que tengan y se les haga un hueco. Entonces, ¿qué hace? Para que no se pierda la lejía, porque la lejía cuesta caro, 2 soles lo que está, ¿no? Para que no se pierda. ¿Dónde está una botella? Una botella lo echan una botella de agua mineral. ¿Qué agua toman, chicos? Cielo, San Mateo, Cielo, digamos. Le echan al agua mineral Cielo. Y lo pone justo en la mesa. Ahorita lo voy a botar. Voy a limpiar lo que está sucio del piso. Voy a traer el trapo. Justo llega el hijo, después de haber jugado fútbol. ¿Qué pasa cuando ustedes, chicos, juegan fútbol tan cansados? Cogen el agua, huelen para tomar. ¿Será lejía? ¿Será un cáustico? De frente se lo toman, ¿sí o no? ¿Y cómo toman los hombres la gaseosa agua después cuando están de sed? Por sorbos. Poquito a poquito, como las chicas, prueban un poquito. ¿Está rico? ¿Un poquito? Sí. O dejan solamente todo, botella y todo, ¿no?
Eso es lo que pasa cuando hay ingesta accidental, cuando alguien, y pasa muy frecuentemente, lamentablemente, sobre todo con las bebidas, que lo ponen en una botella de agua, de cualquier sustancia consumible, llega, se consume y se lo traga, y obviamente cuando llega al esófago ya no hay forma de regresar. Por eso es la mayoría accidental. También en niños puede ocurrir, también en niños puede ocurrir. Intento de suicidio también ocurre, pero lo más frecuente es accidental. Entonces ustedes como médicos, ¿qué van a hacer, chicos? Nunca, nunca, nunca pongan algún cáustico en una botella de agua consumible. No vayan a cometer ese error, por favor. ¿Qué más? Hay dos tipos de cáusticos, los ácidos y los álcalis. Un ejemplo de álcalis, chicos, que conocen, que utilizan para blanquear vuestros mandiles, lejía, ¿no? La lejía es el cáustico. Y para el examen, solo para el examen, no es necesario que sepan esto, pero sí para vuestro examen, ácido álcali. ¿Ya? ¿Cuál es la fisiopatología del daño que producen los ácidos y los álcalis? Los ácidos producen daño por coagulación, anoten eso. Los ácidos producen daño de la mucosa por coagulación. Y los álcalis producen daño por licuefacción. Ahora, ¿cómo van a recordar eso? Esa tranca. Después de la A que sigue, la C de coagulación, ¿no? Después de la A que sigue en álcali, la L de licuefacción. Ya no van a fallar en eso, ¿no? Vale. Qué fácil hacer el examen, ¿no? Qué fácil. Eso no me aprendan, chicos, de sería positivo. ¿Ya? No se aprendan todo esto porque no se voy a preguntar. En los exámenes no preguntan eso. Mucha información. Solo apréndanse que los álcalis producen daño por licuefacción tisular y los ácidos producen daño por coagulación. ¿Ya? La pregunta será, ¿cuál será más peligroso, chicos? ¿Los ácidos o los álcalis? ¿Los ácidos o los álcalis? Levanten la mano, ¿quién dice ácido? Álcali. ¿Por qué los álcalis serán más peligrosos? ¿Por qué la lejía será el más peligroso? ¿No será el ácido muriático, el ácido espargo que se utiliza para limpiar los sanitarios, no será más peligroso? ¿Por qué es más peligroso la lejía? Porque no tiene sabor. Uno dirá, ¿qué tiene que ver el sabor, no? Como les acabo de mencionar, es más accidental. ¿Qué pasa si ustedes están durmiendo y les echan un poquito de limón en la boca? ¿Qué van a hacer? Lo van a escupir. Entonces, si digamos ustedes cogen una botella de agua y toman, y es lejía, no van a sentir el sabor y se lo van a tragar. En cambio, si cogen un poco de ácido y toman, el mismo cerebro reconoce eso. Y por reflejo lo va a escupir, lo va a devolver. Entonces, ¿por qué les menciono esto? Porque para la gravedad de la lesión es importante la cantidad ingerida. Si consumes más daño obviamente. Si tomas ácido por accidente, sí vas a tragar, pero menos cantidad que la lejía. Porque la lejía no tiene sabor y no hay reflejo de devolverlo. Te lo vas a tragar. Y como ya les mencioné, cuando llega a la faringe ya se va para abajo definitivamente. ¿Ya? ¿De qué más depende? De la naturaleza y composición química, concentración y viscosidad, pero apréndanse sobre todo esto, la cantidad ingerida. Por eso en hombres es más peligroso, por lo que les mencioné. El tiempo que está en contacto con la mucosa. ¿Qué capas tenía, chicos, el esófago? Mucosa, submucosa, muscular y adventicia. ¿Y el estómago qué capas tiene? Mucosa, submucosa, muscular y serosa. ¿Cuál es más grueso? ¿La serosa o la adventicia? La serosa es más gruesa. Entonces, ¿cuál tiene más riesgo de perforar? El esófago. Entonces, cuando uno se ha tragado el cáustico, será recomendable hacerlo devolver, regresar. Es decir, inducirle al vómito. Si tú le induces al vómito, ese ácido va a regresar al esófago. Y lo que está lastimado lo va a lastimar más. Y si no estaba perforado, tal vez se te va a perforar. Por eso está contraindicado inducir al vómito. ¿Ya? Y la sonda, ahí dice interrogante. ¿Será bueno poner la sonda? ¿Aló? No, yo
Ya, entonces, ¿será recomendable poner la sonda? No es recomendable. ¿Por qué? Miren, tienes el esófago, así se ve el esófago, digamos, por un cáustico. ¿Por dónde es el camino? Lo más peligroso en los cáusticos es la perforación. ¿Ya? Uno es la luz y los otros dos son posibles puntos de perforación probables. ¿Por dónde voy a ir? ¿Por dónde no? ¿De Tim Marido Pingüe? Vemos las características. Creo que es por acá, por si acaso, lo perfora, no me voy a decir por ahí, empezamos. Y otra vez entro por ahí. No se ve por dónde va a ser el punto de perforación probable, digamos. Y la sonda se coloca viendo o es a ciegas. La sonda se coloca viendo, o sea, tú le metes por la nariz y luego puedes ver por dónde está haciendo. Si te vas a la vía respiratoria o a la vía digestiva, por si acaso ese problema tienen las enfermeras, pero saben cómo solucionarlo. Le meten la sonda por la nariz y depende de la sonda, obviamente, ¿no? Si se va a la vía respiratoria, se va a la vía digestiva. ¿Y cómo se dan cuenta las enfermeras? Le auscultan. Le auscultan. Inflan un poquito de aire, aspiran, y si suena, está en la vía respiratoria. Y cuando sale líquido bilis, están en la vía digestiva. Eso hacen las enfermeras para colocar sonda. ¿Ya? Son expertos de frente, le ponen, ya saben dónde está ir. Pero cuando tú vas a meter por acá, ¿por dónde se va a ir? No sabes por dónde ir, se va a ir. Si por accidente la sonda se va por acá y se estaba perforando, y la enfermera siente una resistencia, ya no va a decir que está por perforarse. De frente lo va a meter. Y si no estaba perforado, se va a perforar. ¿Ya? Y como les dije en cuerpo extraño, ¿qué peligro hay que ocurra? Mediastinitis, por estar cerca del corazón. Por ese motivo, la sonda nasogástrica también está contraindicada. Entonces, anoten por favor. Inducir al vómito está contraindicado. Sonda nasogástrica, contraindicado. ¿Y cómo tú puedes sospechar respecto al suicidio? Cuando una persona, chicos, se quiere suicidar, ¿se suicida o avisa a todo el mundo? Todo el mundo avisa, ¿no? Me voy a matar, estoy cansado, mañana me voy a matar, te lo juro. Si me dejas, me voy a matar. ¿Por qué te quieres ir con él? Me voy a matar, te lo juro que me mato. Mañana sí o sí me lo mato. 8 en punto, estoy muerto. Como se les aseguro. Pero un poquito de 8 y 10 puede ser, 8 y 15 tal vez. Esos son los que no se van a suicidar, ¿no? Pues generalmente los que quieren hacer asustar, sobre todo a la pareja, siempre, frecuente, en el hospital constantemente llega. Sexo femenino, chicas, disculpen ustedes. Sobre todo las chicas. Desesperado viene la familia, el papá, la mamá, no sé, todo, se ha tomado harto, dicen. Entonces, a veces no toman nada y simplemente hacen asustar. ¿Cuánto has tomado? Así he tomado, así dicen. Harto he tomado. Entonces, ¿tú qué haces para saber si realmente has tomado o no? Porque obviamente no le puedes decir, ¿no? ¿Estás segura? Porque ya te va a decir sí. ¿Ya? Revisas. Si en la boca ves lesiones, es más probable que sí haya tomado realmente. Pero si tú revisas la orofaringe, está sano, normal, no hay ninguna lesión, te aleja un poco, pero no te descarta totalmente. ¿Ya? Entonces, en la fase aguda, cuando te llega un paciente, tú revisas la orofaringe, verifica si el paciente está con arcadas o está vomitando, porque eso significa que le ha irritado el estómago o el esófago y eso está induciendo al vómito. Y como ya les dije, está contraindicado el vómito, tienes que darle medicación. ¿Para qué? Para que frene ese vómito. ¿Ya? Ya es lo que les acabo de mencionar. Y le preguntas al paciente, ¿te duele acá, detrás del pecho? Si te dice sí, otro signo, otro síntoma a favor del consumo. Si te dice que hay epigastralgia, también. ¿Ya? Disnea, cuando presenta el paciente disnea, se ha ido a la vía respiratoria, más peligroso. ¿Ya? Cialorrea, ¿qué es cialorrea? Secreción por la boca de saliva abundante. Las glándulas salivales están tratando de defender esa mucosa gástrica, o esa mucosa oral, perdón. Shock, ya, bueno, casos graves puede ocurrir, también puede ocurrir. ¿Ya? Complicaciones tempranas. ¿Y cuáles son los riesgos, complicaciones principales que ustedes deben saber? Perforación del esófago. Anoten. Complicaciones probables. Perforación del esófago. ¿Cómo vas a sospechar que hay una perforación? En el examen físico, ¿qué revisaban, chicos? Se tocan la zona supraclavicular
y si siente como burbujitas, como bolitas pequeñas que se siente, si se siente, es muy probable que se haya perforado el esófago en la parte superior. Y si el paciente tiene problemas cardíacos, comienza a hacer hipotensión, comienza a hacer taquicardia, es posible que se haya producido una mediastinitis. Hemos hecho la vez anterior, cuerpo estable, ¿no? Es que puedo por computadora. Toda legada. Que sepa. No creo que se ha calentado. ¿Está calentado? Un poquito. ¿Tienes pulmones? ¿Tienes algo, sabes? Mano, macho, entonces, como les había mencionado, los riesgos de perforación ante una perforación tienen que buscar enfisema subcutáneo y evaluar los signos vitales, descartar una mediastinitis. Tomografía se hace en este caso. Cuando un doctor, ¿no? ¿Cómo hizo, doctor? No. De nuevo. ¿Este? Sí. Pues sensibles, ¿no? A ver si la pared sensible, también modernos tales. ¿Qué más? No se olviden, a mediastinitis, ante sospecha de mediastinitis, tomografía, pero eso no van a llegar ustedes a eso. Perforación del estómago. ¿Cómo van a descartar perforación? Pongan abdomen en tabla. El abdomen es doloroso. Neumonitis química. El paciente tiene disnea, polinia, dificultad para respirar, se siente agitado, se desespera porque siente que no entra aire en los pulmones. Como les mencioné anteriormente, el esófago, el estómago, y justo delante del esófago está el estómago. Entonces, el riesgo de mediastinitis es principal. Se puede morir el paciente por una mediastinitis. Entonces, ¿qué examen van a pedir ustedes ante la sospecha de una perforación o en el esófago o en el estómago? Una simple radiografía. Pongan radiografía simple de abdomen. Así pónganle, radiografía simple de abdomen. ¿Cuál es la clínica? Ya les he mencionado, ¿no? Crónica, no, eso no. En el diagnóstico, ¿cómo van a hacer el examen físico? Como les acabo de mencionar, el examen físico, chicos, básicamente revisen la orofaringe, ¿ya? Y busquen la zona supraclavicular, que no haya signos de perforación, que no haya signos de enfisema, y revisen el abdomen, que no esté doloroso, que no esté duro. En el laboratorio, principalmente anoten ahí, chicos, en el exámenes auxiliares, radiografía de tórax, abdomen simple, de pie, y ante la sospecha de una perforación, tomografía. ¿Y se tendrá que hacer endoscopía? No. No, ¿cómo va a ser endoscopía? Si usted está diciendo bien claro que no se hace que no se pone la sonda, porque la sonda es a ciegas. Y la endoscopía es a ciegas. Con la endoscopía es con lo que ves. Con la endoscopía ves. Con la endoscopía es con quien ves todas las lesiones. Entonces sí se hace la endoscopía, pero tienes un plazo para hacerlo, 24 a 48 horas, no más allá de 24 a 48 horas. Yo me digo, doctor, y si lo perforo, previamente has hecho el descarte de una perforación, obviamente. Lo has revisado, no hay signos de enfisema, no hay signos de inestabilidad hemodinámica, y si ves algo de eso, le pides una tomografía, y si el radiólogo te dice no hay perforación, le haces una endoscopía. Y uno dirá, ¿pero para qué le hago la endoscopía? Si nomás lo dejo, bueno, rezamos nomás, ¿no? Pero estoy tocando a mí. ¿Qué te permite determinar si realmente hubo o no lesión? ¿Qué pasa si alguien dice, me he tomado algo y le revisa la mucosa normal?
le revisa el abdomen, no hay abdomen, para no signos, no hay absolutamente nada. ¿Cómo sabes que está mintiendo? ¿Qué está diciendo la verdad? Con endoscopía. ¿Ya? Si es que hay lesiones, vas a ver qué tan extenso es, qué tan severo es. Y como les acabo de mencionar, ¿cuándo está contraindicado? No te hecho, por favor. Contraindicaciones, eso sí lo voy a contar, ¿ya? O síntomas o signos, obviamente, de obstrucción de la vía aérea superior. O sea, el paciente no puede respirar. El paciente está sufriendo, para que el esfuerzo y no le va a hacer la endoscopía, ¿no? Vas a darle unas manitos y le haces la endoscopía. Ya les acabo de mencionar signos, síntomas de perforación, o sea, que el paciente esté inestable, que el paciente tenga eczema, que el paciente tenga signos de inestabilidad hemodinámica como es la hipotensión. ¿Ya? Las diapositivas por si acaso se va a quedar, chicos, o perdón, está en internet para que ustedes puedan revisar cuantas veces quieran. ¿Ya? Y más específico, ¿para qué van a utilizar la endoscopía? Para hacer una clasificación de las lesiones que ha producido. Les voy a dictar para que sea más sencillo, ¿ya? A ver, pongan Sargar. ¿Cómo suena? Con Z. Sargar. Ya, pongan ahí. Cero pongan. No se preocupen. Sargar cero, pónganle, como dice ahí, normal. Para que no pueden ver, ¿ya? Sargar cero, así anoten simple, chicos, normal. Sargar 1 es cuando simplemente cambia de color, ¿ya? O sea, está eritematoso. Eritematoso no van a diferenciar ustedes. ¿Ya? Está rojo o está un poquito inflamado. Sargar 2 es cuando hay erosiones o úlceras. Y Sargar 3 es cuando hay necrosis. Así de sencillo. 0 normal, 1 o está rojo o está inflamado, está eritematoso o está congestivo. Eritematoso. 2 cuando hay erosiones o úlcera. Y 3 cuando está necrosado. ¿Ya? Lo vamos a complicar un poquito más para que el examen no sea tan fácil. 2A, 2B. En 2A póngale úlceras superficiales. Obviamente erosiones, que son como rasgaduras, digamos así, o úlceras superficiales. 2B, póngale úlceras profundas. ¿Ya? 3A, póngale necrosis pequeña. Y 3B, necrosis extensa. Fácil, ¿sí o no? Entonces, como han estado ya todos, chicos, ahora me van a decir ustedes, viendo estas imágenes, qué tipo de Sargar es. ¿Ven cómo está eritematoso? Lo normal es lo rosadito. Está eritematoso. ¿Qué Sargar será? 1, fácil, ¿no? Esas úlceras superficiales, como les mencioné, ¿qué será? 2A. Miren esta úlcera profunda. 2B. 2B. ¿Ven? Es fácil, ¿no? Es fácil, ¿no? ¿Se ve un punto de necrosis? Sí se ve. ¿Qué Sargar será? 3A, porque es pequeño. ¿Quieren ver un Sargar 3B? No hay mucosa. Todo está necrosado. ¿Qué Sargar será? 3B. Así, para eso sirve Sargar. Entonces, si tú tienes Sargar 0, o sea, la mucosa se ve normal, ¿qué vas a hacer con ese paciente? ¿Lo vas a hospitalizar en UCI? ¿En intermedio? ¿Lo vas a pasar a trauma shock? ¿Lo vas a hospitalizar? Simplemente lo vas a mandar a su casa. Lo mandarás con el psiquiatra, ¿no? Para que le haga un tratamiento y le vea si tiene riesgos de más intentos de suicidio en caso de que si ves Sargar 1, lo mandas con su omeprazol, con su clarpato, que se vaya, está de alta. No hacemos nada. El Sargar 2A, y ahí lo evalúas. Si el paciente está tranquilo, no hay dolor, no hay inestabilidad, vive acá en Cusco, pueden traerlo en caso tenga dolor intenso, lo puedes mandar a su casa o lo hospitaliza en observación. Obviamente, si está, por ejemplo, un Sargar 3B, vaya a su casa, señor, con fe hay que rezar, por favor, ¿verdad? Ese paciente pasa trauma shock porque ese paciente
se puede morir en cualquier momento. Puede haber una perforación, esa necrosis se infecta porque es tejido muerto. Y si no, digamos, si no pasa algo por la necrosis propiamente, va a producir una complicación por la infección. Para eso sirve el Sargar, para ver el pronóstico y de acuerdo a eso tú decidas qué vas a hacer con ese paciente. ¿Es necesaria la endoscopia? Sí es necesaria la endoscopia. ¿Cuándo debes hacerlo? En menos de 24 o 48 horas máximo. ¿Debes inducir al vómito? No, nunca por nunca. ¿Debes ponerle sonda? Tampoco. Si dicen que es una enfermera experta, la más experta de todas, la jefa de todo el hospital, tampoco, ¿no? ¿Qué más? Y cuando tú quieras ver después a futuro qué complicación va a producir, es una radiografía con contraste. Si ves eso, no se puede hacer nada, lamentablemente. Cuando es pequeño se puede dilatar, hacer varios tratamientos. ¿Ya? ¿Preguntas sobre cáusticos? Nada, ¿no? Tengo una duda. No entendí esa parte de lo que es, o sea, en la radiografía simple y la tomografía de tórax. O sea, la tomografía, o sea, ¿cuándo se usa la A ver, radiografía? anote, a ver. Todo paciente, anote aquí, todo paciente con ingesta de cáusticos, y entre paréntesis ponen recuerda también anticuerpo extraño, así póngale, creo que entre esa pregunta, sí o sí se le debe pedir una radiografía simple, póngale cervical, torácico o abdominal. Estoy diciendo bien claro, radiografía simple, o sea, no le des ninguna sustancia ni nada. Ponga, para descartar perforación. Ponga. Si hay sospecha de perforación, se le hace la tomografía. Si no hay sospecha de perforación, se le hace la endoscopía. O sea, no es que de frente va a llegar, mejor me aseguro y le hago la tomografía de frente. No, se empieza por la radiografía. ¿Ya? ¿Está viendo, Tito? Sí, gracias. No, en Sargar, la perforación se clasifica, no todos utilizan, pero le ponen como Sargar 4. Otros utilizan Sargar 4 y le ponen al Sargar 4 como perforación. El último, pero algunos textos no te mencionan. ¿Alguna otra pregunta, chicos? No, está todo claro, ¿no? Para el examen está fácil todo, ¿no? Si alguien se come vidrio molido, chicos, ¿qué sería? ¿Cáustico o cuerpo extraño? Cuerpo extraño. ¿Qué se debe hacer? ¿Le hago la endoscopia o no le hago la endoscopia? Tiene que ser la endoscopia. Porque si te da el paciente, si es una persona mayor, es un paciente cuerpo, digamos, que no esté medio loco, digamos así, y accidentalmente se ha tragado, puede pasar accidentalmente que se haya tragado un vidrio, pero ¿cómo va a comer un vidrio? Tendría que masticar primero, ¿no? Se daría cuenta uno, ¿no? Pero pueden pasar, los pacientes, aunque no lo crean, si hasta cepillo se tragan, chicos. ¿Conocen ustedes lo que es gigantón? Gigantón, miren, han visto esa planta grande, ¿no es cierto? Que tiene espinas. Dice un señor, una vez se cayó sobre un gigantón. El gigantón no tenía ni una espinita y se cayó sentado, pues. Y el gigantón lo tenía dentro del recto. Parece increíble, sí, pasa, suele pasar, sí. Entonces, que uno se coma vidrio, puede pasar por accidente, intento de asesinato, puede ocurrir que alguien te dé algo y te diga hay vidrio, o que simplemente alguien esté comiendo en la calle, ha pasado, los pacientes vienen así, doctor, me he tragado vidrio, desesperados vienen. ¿Y cómo así? Estaba yo comiendo, he masticado, he sentido algo durito, me lo he tragado igual y después en mi plato vi vidrio. ¿Qué habrá pasado? No sabemos. ¿Tenemos que hacer la endoscopia? Claro que sí tenemos que hacer la endoscopia. Si nosotros encontramos el vidrio, lo tenemos que sacar. ¿Ya? Lo tenemos que sacar. Tenemos materiales para eso, sí hay materiales. ¿Ya? Pero si pasaron más de 4 o 5 horas, quizá el vidrio ya pasó. Pero el cuerpo es tan maravilloso que muchas veces el vidrio, el cuerpo lo recubre con moco. Y el peristaltismo hace que se pueda expulsar. ¿Ya? Depende mucho del tamaño, las características y de la suerte también del paciente.
Ah, licuado. Esas preguntas, Ah, bueno. nos va a sumar más esas preguntas. Sí, sienten así como arenilla y luego... Que ya no No, pregunto. no pasa nada, no pasa nada. Son como- Ya, ahora. Tampoco entendí bien. ¿Cómo reconozco, por ejemplo, la radiografía que hay una perforación del esófago? Ah, las características. ¿Cómo reconozco? Miren chicos, obviamente lo que les importa más a ustedes es cómo resolver vuestro problema cuando sean internos, ¿no? O cuando sean en el SEDUM, porque ahí de repente van a estar solos, ¿no? Si tú estás en tu internado, y ves una radiografía y ves algo sospechosa, tú lo que tienes que hacer es como médico, como residente, como internista, como interno, mejor dicho en este caso, es simplemente decir, doctor, ¿sabe qué? A mí me parece que es esto. Me parece que es esto. Y entregarle a su asistente la radiografía y que él decida. Así de esa forma ustedes se ayudan con eso, de esa manera van a aprender. Lo que se ven son este aire que está ahí debajo de los pulmones. El pulmón se ve negro porque es aire. El estómago sí tiene aire, pero como está en una cavidad no se ve de color negro. Pero cuando el aire fuga del estómago o de la vía digestiva hacia una cavidad, el aire se va a la parte superior. Otro va a tener que venir. Solo cuando se para, no va. Esa es una de las características que se puede ver. ¿Ya? Más características, voy a tener que limpiarme las manos diciendo que el radiólogo se va a ayudar. Ya, esas características principalmente nosotros los gastroenterólogos conocemos porque es lo que frecuentemente vemos. Pero no es tampoco tan frecuente la perforación. ¿Ya? A veces incluso cuando hay una perforación pequeña, lo que se hace es solo observar y esperar que solo se cierre. Y cuando vemos que hay sospecha de perforación, no le hacemos endoscopía. ¿Por qué estaría contraindicado la endoscopía en una perforación? ¿Por qué creen? ¿Qué hago yo para ver el estómago? ¿Qué hago yo para ver el esófago así abiertito? Porque el estómago está colapsado, por si acaso, ¿no? El esófago también está colapsado. Yo con el endoscopio insuflo aire. Si está perforado y yo echo aire, ¿qué va a pasar? Todo ese aire se va a ir o al mediastino, o al enfisema, o a la cavidad peritoneal. Por eso está contraindicado la endoscopia. Por eso primero tienes que descartar que no haya perforación. Si hay perforación, nosotros no hacemos endoscopia. Está contraindicado. Está contraindicado. ¿Ya? Y como te mencioné, si ves sospecha o la radiografía, ¿qué vas a ver? Niveles hidroaéreos por debajo de la zona subdiafragmática. Básicamente es lo que se ve cuando hay perforación. ¿Ya? Debajo del diafragma. Como esas manchas oscuras que se ven. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Normal. Si ustedes alguna vez tienen un paciente con sospecha de perforación, digamos, tocan, les auscultan y sienten enfisema, pónganle su vía, siempre pónganle su vía. ¿Ya? Siempre pónganle su vía. Porque no vaya a ser, bien raro, ¿no? Que haga un paro y tienes que saber qué ponerle, pues, por lo menos suero, algún medicamento que te diga que tenga dolor, por lo menos ponerle un analgésico desinflamante. ¿Ya? Siempre tienen que mandarlo con vía. ¿Ya? Y como les dije, sospecha de perforación, ingesta de cáusticos, cuerpo extraño es una emergencia. Tienen sí o sí que mandar al paciente, no se lo pueden quedar. ¿Ya? Pero estamos en Perú, mandarlo en ambulancia, si el paciente está estable, tranquilo, hablando, conversando, bien difícil que les acepten la referencia. Como sugerencia, mándenlo por emergencia, pero bien instruido al paciente. Simplemente díganle, ¿sabes qué? Ve por emergencia y di que te has tragado algo. Y di que te duele acá, o sea, lo que el paciente te menciona. ¿Ya? Pero no lo manden por consulta externa, porque quien lo va a atender por consulta externa va a ser el de admisión, y el de admisión no es ni siquiera personal de enfermería. Entonces le va a dar la fecha para cuando corresponda. Pero si ustedes lo mandan por emergencia, en el triaje lo va a ver por lo menos una enfermera. Y si tienen suerte, tal vez la enfermera
va a saber qué es eso y lo va a pasar pues, al médico. Y ahí el médico ya sabe, ya tiene que saber, se supone, ¿no? Tiene que ver que es una emergencia y hospitalizar al paciente. ¿Ya? Porque muchas veces hay pacientes que están bien, que ven bien, pero no están bien en realidad. Tienen una espina atorada acá, y como el paciente camina, todo no los acepta. Y que los acepten por referencia, una ambulancia, ya es muy difícil. ¿Ya? Pero si los aceptan, mándenlos siempre, siempre, siempre con su vía. Y siempre acostadito. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Si no hay más preguntas, pasamos ahora a los... ¿Qué nos toca? A ver. Disfagia. ¿Qué hora? ¿Qué hora? ¿Qué hora? Tenemos tiempo. 55. ¿Qué hora? 7:55. Sí, 3 minutos, a ver. Todas las diapositivas, por si acaso, chicos, están en el intermedio. ¿Sí les he mandado cómo descargarlo, cierto? ¿Cómo abrir? ¿Han visto? ¿Sí? ¿Han visto? ¿Y todos en WhatsApp? Ya va. A ver, vamos a ver en 5 minutos qué vamos a hacer. ¿Qué es disfagia? Disfagia es la dificultad para tragar. ¿Ya? Simplemente eso, así de simple el concepto. Disfagia, sensación subjetiva cuando el paciente no puede tragar. ¿Cuántas fases había en la deglución? 3. ¿Cuáles eran las fases? Oral, faringe y esofágica, ¿no? Le decimos disfagia cuando no pueden tragar los alimentos. ¿Y qué es orinofagia? Es cuando hay dolor. ¿Ya? Esos conceptos bien distintos cada uno. ¿Ya? Dos tipos de disfagia, justamente sabiendo las fases de la deglución. Una disfagia orofaringea y una disfagia esofágica. Es importante diferenciar cada una de las dos disfagias. ¿Cómo vas a diferenciar qué es una disfagia orofaringea? Es en la parte superior. Como dice acá, obviamente, dificultad al inicio de la deglución. ¿Ya? A ver, les voy a poner para que mejor, no para que ahorita, para que analicen, a ver si tenemos más que está. Ya. Estamos hablando ahorita de disfagia orofaringea, el problema está acá. ¿Ya? Por cualquier circunstancia no puede pasar el contenido al esófago. Eso va a ser disfagia orofaringea. Si la comida está acá amontonándose, digamos así, ¿va a querer salir por algún lado, sí o no? ¿Por dónde va a salir? Por la boca. Va a haber una regurgitación. ¿Y solo por la boca? O también se va a cansar, digamos así, el músculo de la úvula y se va a volver a su lugar. Porque tiene que entrar el aire, ¿verdad? Entonces la úvula va a volver a su lugar y el contenido va a salir también, ¿por dónde? Por la nariz. O sea, va a haber una disfagia, una regurgitación oral nasal. ¿Ya? O sea, va a regresar el contenido alimenticio por la nariz, va a salir por la nariz. ¿Ya? Y eso generalmente después de la deglución. Ah, te acabo de la palabra, creo que no tenemos acá. Ahí está. ¿Qué va a pasar cuando el paciente no puede pasar la saliva? ¿Cuántos litros de saliva producimos al día? Aproximadamente 1200. Ustedes saben que pasan cada cierto momento saliva, ¿se dan cuenta? De repente no, porque es algo involuntario. Entonces la saliva se acumula, se acumula, se acumula, y como no puede pasar al esófago, ¿qué va a pasar con la saliva? Va a salir ¿por dónde? Por la boca. ¿Cómo se llama eso? Cialorrea. O sea, el paciente va a tener constantemente cialorrea. ¿Ya? Muchas veces esta parte de la epiglotis, la epiglotis se retrae, digamos así, y el problema está acá, en el esfínter. No puede pasar el contenido al esófago. ¿A dónde se va a ir la comida? Si ya no hay la protección del epiglotis. A la vía respiratoria. ¿Qué va a hacer el paciente como reflejo, como modo de defensa? Va a toser. Y eso va a ocurrir después de la deglución. O sea, tos después de la deglución, cialorrea después de la deglución, regurgitación nasal oral después de la deglución. Y todos esos síntomas ocurren pocos segundos después de la deglución. Y el paciente te va a señalar, acá me atoro, se toca, te señala el paciente. ¿Ya? Entonces esas son las características de la disfagia
como dice ahí, dificultad al inicio de la deglución, regurgitación nasal o bucal, tos o ahogo con la deglución, babeo, cialorrea. Señala el punto de la disfagia. Para deglutir, para tener la deglución orofaringea, ¿cuántos pares craneales se utilizan? Se ha dicho que son varios, ¿no? ¿Y qué enfermedades que afectan los pares craneales se producen? ¿Sistema nervioso central o sistema nervioso periférico? Todo lo que afecta al sistema nervioso central. ¿Qué enfermedades saben ustedes que afectan al sistema nervioso central? Parkinson. A ver, los titos solo parecen. Nada. Ah, está congelado. Vale, y ahora. Ya, entonces, ¿qué enfermedades van a producir la disfagia orofaringea? Todo lo que esté relacionado con el sistema nervioso central, con los pares craneales. Anoten, enfermedad de Parkinson, accidente cerebrovascular. ¿Qué es el accidente cerebrovascular? Cuando hay un derrame, como le decimos, ¿no? ¿Dónde va a afectar eso? Al cerebro, al tallo, al tronco encefálico. Tumores que afectan, o sea, si en el examen les pongo una pregunta de estos chicos, yo creo que en un caso clínico les voy a decir, paciente acude con cialorrea abundante, tos después de la deglución, regurgitación nasal oral. La posible patología que el paciente tenga es una esofagitis, una estenosis péptica, cáncer de esófago medio, cáncer de esófago cervical, accidente cerebrovascular. ¿Cuál van a marcar? Accidente cerebrovascular. Así son los exámenes, por si acaso, ¿verdad? Así mismos. Pero como van a ver todas las preguntas alternativas de esófago, esófago medio, esófago cervical, esófago torácico, esófago abdominal, y por ahí abajito va a estar accidente cerebrovascular, que van a marcar todos, debe estar en esófago. No creo que sea accidente cerebrovascular porque solo hay una alternativa, así lo asoman, ¿no? Bueno, así lo asoman también. Ya chicos, ¿alguna pregunta? Hasta ahí nos quedamos, ¿ya? Disfagia orofaringea ya acabamos de ver, nos quedamos en disfagia orofaringea. Los que rotan hoy día conmigo rotan desde mañana ya, por favor, ¿ya? Doctor, mañana, ¿a qué hora tenemos que ir? 8 más o menos.